Aleluya, gloria a Dios, hermano y hermana. Lo bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, estamos siguiendo con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, para el día de hoy. Aleluya. Y Dios es tan bueno. Me encanta la palabra del Señor, hermano. Yo sé, usted también o no estaría aquí mirando este video. Aleluya. Entonces, pues esta palabra del Señor es algo que el Señor nos ha dado para ayudarnos a conocer su camino y también instruirnos en la historia de la iglesia, pero también instruirnos en nuestro caminar diario en todos los días, hoy día, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hoy, estamos en el libro de Primero de Tesalonicenses, como le digo. Y vamos a empezar con capítulo 2. Ahí, la vez pasada hicimos uno y ahora estamos en capítulo 2. Gloria a Dios. Ok, vamos a leer la palabra. Dice, ministerio de Pablo en Tesalónica. Dice dice, porque vosotros mismos, siguiendo, ¿verdad? Su carta del capítulo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces nos está dando un poco de, bueno, para nosotros es una instrucción de historia, ¿verdad? Lo que estaba pasando en la iglesia en aquellos tiempos. Y aquí Pablo, como dice, estuvo en Filipos, y tenemos, ¿verdad? Los filipenses, donde la iglesia sí fue establecida, pero también Pablo fue ultrajado, maltratado en Filipos y salió, pero luego llegó a Tesalónica y como dice aquí, tuvimos de nuevo en Dios de anunciar el Evangelio de Dios, pero también dice y declara en medio de gran oposición. Cuando estuvimos leyendo y estudiando el libro de los Hechos, o cuando usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver también en el ministerio del apóstol Pablo cómo habla de la oposición que él tuvo en su salida a evangelizar. Entonces, hermano y hermana, cuando usted dice que las cosas son difíciles, que el enemigo se levanta en contra de usted, que usted no puede porque esto y lo otro, ¿verdad? Piensen en Pablo, piensa en lo que él sufría, piensa cómo él se esforzó y como con denuedo declara, con denuedo anunció el evangelio del Señor Jesucristo y aún en medio de gran oposición. Entonces, hermano, nosotros también, como le digo, esta palabra para nosotros, para nuestra vida hoy día, nosotros también, hermanos y hermanas, no tenemos excusa. No podemos decir, pues, quise evangelizar, pero me fue muy difícil, o estuve pasando por una situación, o cualquier excusa, ¿verdad? Que uno quiera poner. Pero mire, Dios está con nosotros y Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Nosotros somos los que ejercemos nuestra fe. ¿Se acuerda? Cristo nos puso la pregunta, cuando Él regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, hermanos, aquí como Pablo también tomó toda oportunidad de anunciar el Evangelio de Cristo como testigo del Señor Jesús, hermano y hermana, nosotros de igual manera tenemos que hacer lo mismo, que seamos valientes, que seamos esforzados, que hablemos con denuedo, con valentía del Señor Jesucristo y que no nos avergoncemos de ese nombre, hermano y hermana. El nombre de Jesús no es para avergonzarse. Y aun cuando uno tenga, o bueno, mejor dicho, el enemigo quiere poner en nosotros, en nuestro corazón, este miedo de qué nos van a decir, qué van a pensar de nosotros, qué van a hacer aún, ¿verdad? Pero no nos tenemos que fijarnos en estas cosas, sino someternos al Espíritu de Dios y dejar que ese Espíritu le use a usted, opere en usted.
porque el Espíritu de Dios es poderoso para hacer toda obra que el Padre le ponga, ¿verdad? En nosotros. Entonces, nosotros estamos aquí como para cumplir con los propósitos del Padre. Y el Espíritu Santo sabe cuáles son esos propósitos y está con nosotros para ayudarnos a cumplir con todo propósito de Dios para su vida. Entonces así estamos nosotros, hermano y hermana. Estamos en esa lucha, estamos en este ejercicio de fe, ¿verdad? Donde nosotros confiamos en Dios y nos ponemos en la brecha, hermanos, para que luego el Evangelio de Cristo sea anunciado. Imagínese, hermano, cuando usted esté en el reino de los cielos, está frente a Jesús y el Señor Jesús le dice, mire, mire a aquella persona, esta persona está aquí porque tú lo anunciaste, tú le hablaste, tú le dijiste de mí, ¿verdad? Y por eso esa persona está aquí en mi reino. Pero qué horrible sería si nosotros llegamos ante Cristo y Él nos muestra a alguien en el infierno y nos dice, y ve esa persona, Él no está aquí, aunque mi padre lo quiso aquí, pero no está aquí porque nunca le dijiste nada. Imagínense qué terrible sería esto. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, tenemos un trabajo que hacer, igual como Pablo. Y aunque él fue ultrajado en Filipos, dice, tuvieron de nuevo de anunciar el evangelio de Dios. Pero miren lo que dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Y así también nosotros, hermano y hermana, tenemos que tener de nuevo confianza, fe en nuestro Dios, en el Señor Jesús, en el poder del Espíritu Santo y seguir adelante porque tenemos trabajo que hacer. Y dice aquí Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que seguimos según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces aquí estamos, seguimos hablando de lo mismo, que estamos aquí exhortando, declarando el Evangelio de Cristo, siendo que el Señor nos use, nos mueve a nosotros. Pero miren, nosotros igual como Pablo tenemos que ser como él, que nuestro corazón está puro, que esté puro, que no lo hacemos por engaño, que no lo hacemos para recibir aprobación, que no lo hacemos por avaricia, por ganancia. Estamos aquí para servir al Señor y a Él solamente y lo hacemos por amor al Señor y por amor a nuestro prójimo. Para eso y por eso estamos aquí declarando las buenas nuevas que tenemos. Es por amor, tanto para Cristo, amor por Cristo como por nuestro prójimo. Esta persona que es su vecino, su vecina, que usted conoce y quisiera pero usted sabe que esa persona no conoce a Dios y quisiera que le conociera y está orando por esa persona para que reciba a Cristo. Pero luego, hermano y hermana, usted tiene que luego hablarle, tiene que abrir su boca, tiene que ser usado para que esa persona reciba. Es una cosa orar y oración es poderosa y es importante, pero también tenemos que ponernos en la brecha o ser usado por Dios. Tenemos que decirle al Señor, como lo dijo Isaías, cuando el Señor dijo, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías, escuchando esa pregunta de parte de Jehová Dios, se atrevió a decir, aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy, yo quiero ir por ti. Y el Señor luego dijo, pondré mi palabra en tu boca. ¿Va? Y luego él llegó a ser un gran profeta para el Señor y andando en el poder de Dios y haciendo grandes proezas por medio de su profeta. Pero por ese profeta vino porque él estuvo dispuesto cuando escuchó el llamado. Y el Señor dijo, ¿y quién
irá por nosotros. Y él dijo, pues aquí estoy, envíame. Hermano y hermana, aquí nosotros también. Pero hagámoslo con un corazón puro, que hagámoslo con la santidad del Señor, haciéndolo solo por amor a Cristo y amor a nuestro hermano y hermana de prójimo, para que luego Dios reciba la gloria y Dios recibe el alma, pero luego nosotros recibimos también recompensa de parte de nuestro Dios. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, hermanos, Pablo y los que están con él fueron aprobados por Dios y por eso Dios los usó y los usó poderosa, grandemente. Y de hecho leemos, como le digo, en el libro de Hechos, como el Señor, digo el Señor, no Pablo, pero el Señor hizo increíbles milagros por medio de Pablo. Extraordinarios, milagros extraordinarios, declara la palabra. Bueno, no sé de ustedes, pero yo quisiera ser una de esas personas, ¿verdad? Que el Señor usa para hacer obras y milagros extraordinarios. Yo tengo un deseo de ver esa cosa, hermano y hermana. Y espero usted también, ¿va? La cosa es que nos falta la fe para recibir y tomar lo que Dios ya nos ha dado, porque Él ya nos ha dado la promesa de que todo lo que nos pidamos en su nombre, Él nos lo dará y que todo lo que hizo Cristo, nosotros también lo tenemos que hacer igual. Entonces la promesa está y Dios no miente, hermano y hermana, Dios no miente. Entonces, nosotros tenemos que luego prepararnos, tenemos que someternos. Como dice la palabra, sométese a Dios y resistir a ese diablo y la victoria la tenemos. Amén. Entonces, pues así en esta noche, pues le damos esa exhortación una vez más, que sigamos buscando hacer la voluntad de Dios, poniéndonos a la disponibilidad del Señor Jesús y del Espíritu Santo para luego confesar el Evangelio de Cristo y para traer a los hombres a la salvación. No para recibir algo para usted mismo, sino solamente porque usted ama a Cristo y porque usted ama a su prójimo. Aleluya. Bueno, seguimos entonces. Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ¿verdad? Otra vez declarando de que lo hicieron de todo corazón, un corazón limpio y puro delante de los hombres y también delante de Dios. Y dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni aun de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿verdad? Ellos tenían todo derecho de pedir que les ayudasen, ¿verdad? En sus gastos, ahí están para servirlo. Tienen derecho, ¿verdad? De que les den alojamiento, que les den apoyo, soporte, ¿va? Él dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, dice, pero luego dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así, hermano, Pablo está declarando su amor por los hermanos en esa iglesia, en ese lugar de Tesalónica. Los ama de corazón. ¿Y por qué los ama? Porque el amor de Cristo mora en el apóstol Pablo y los considera como sus propios hijos, ¿verdad? Sus propias hijas, ¿verdad? Bueno, y él lo dice, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Así Pablo siente en cuanto a los hermanos en la iglesia. Hermano, hermana, así tenemos nosotros que ser en nuestras iglesias, donde usted se congregue, ¿verdad? No importa. Usted, donde usted se congregue,
No deje, no permite, hermano y hermana, que se levante entre ustedes divisiones, chismes, am, ah, pláticas, ¿verdad? Entre ustedes mismos, juicios, juzgándose el uno al otro. No, no permite, hermano, que el diablo entre en su iglesia para destruir su propia iglesia, la casa de Dios, por medio de los hijos de Dios. Al contrario, antes seamos nosotros llenos del amor de Jesús, mirando a estos hermanos y hermanas como y tratándolos como si fueran, como dice aquí, nuestros propios hijos. Y que ese amor de Cristo, que es tan precioso, hermanos, viva en usted y se manifieste por usted, por cuanto a todos los que está a su alrededor. Como dice aquí, no buscando vanagloria, no buscando ganancia, no buscando ser exaltado o visto entre su grupo de hermanos como, wow, ese hombre, esa mujer es lleno del Señor, tiene una unción tan grande. Hermanos, estamos dando gloria al hombre, demos la gloria al Señor Jesús. Y nosotros nos humillamos delante del Señor. Nosotros decimos, gracias, Señor, por venir y usar este pobre siervo para hacer la obra tuya y traer bendición a tu precioso pueblo. Padre, te doy tanta gracia por el amor que tú tienes para con nosotros, ¿va? Este es un verdadero siervo de Dios. Cristo vino y Él es el Rey de gloria. Pero él mismo dijo, si yo como su maestro vine para servir a vosotros, ¿cuánto más ustedes o vosotros tienen que servir a sus propios, a sus hermanos? Y así, hermano, nosotros somos. Usted que quiere conocer la palabra de Dios, usted que quiere andar en el camino de Dios, usted que quiere ser usado por Dios, humíllese delante de Dios y delante de su prójimo y busque traer bendición a su vida y para ellos y no para uno. Porque le digo algo, lo más que usted bendice a otros, su mismo Padre en el cielo le va a bendecir a usted. Y no porque lo pidió, ni tampoco porque hizo, ¿verdad? Algo para recibir algo, no. Lo hace porque nos ama y ve que su corazón de usted es como el corazón de Él, donde dice toda buena dádiva proviene de nuestro Padre en los cielos, ¿va? Y si nosotros estamos actuando y bendiciendo a nuestro hermano y hermana con ese mismo amor como Dios tiene para nosotros, esa generosidad que Dios tiene para con nosotros, lo ve en usted, hermano y hermana, y lo bendice a usted porque le agrada cuando nosotros seamos así. Así es Él, así es el Señor Jesucristo, así también es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿no cree usted que Dios no le va a dar el don que está prometido en la Biblia, en la palabra de Dios, esta preciosa palabra? ¿No cree usted, nunca deje entrar en su corazón que el Señor tal vez va a dar o puede darse esa bendición a otro siervo que es más ungido, lo que sea, pero a mí no? Esa es una mentira del diablo, hermano y hermana. Nosotros somos hijos del Altísimo Dios y lo que da a uno, da al otro. Lo único que Él está esperando es que usted se humille y se levante en fe para recibir la bendición que Él tiene preparado para su vida. Y una vez que usted ve que su Padre le ama, que la palabra es verdadera, que usted no tiene que ser digno, es dado gratuitamente por la gracia de nuestro Padre, usted solo tiene que abrir sus manos y recibir las bendiciones que trae de las ventanas de los cielos porque su Padre le ama. No porque usted lo merece, no por ni aún porque lo está pidiendo, sino porque usted ama a su Dios con todo su corazón y con el amor que tiene para su prójimo, usted está
compartiendo, ayudando, bendiciendo, ¿verdad? Y luego su padre le bendice a uno. Es parecido a lo que dijo Jesús en el Padre Nuestro, o hablando de eso, de la oración, cuando nosotros oramos en secreto y el Señor nos bendice públicamente, ¿verdad? Es algo parecido así. Nosotros damos lo que nosotros podemos por el amor que hay en nuestro corazón y luego el Señor nos bendice abiertamente. Acuérdese también de Juan capítulo 10, no me acuerdo el versículo, pero donde dice que el enemigo viene para robar, matar y destruir, ¿verdad? Es la obra del diablo. Pero luego Cristo dice que, pero yo vine para darnos vida y vida en abundancia. Totalmente del opuesto de lo que es el diablo. El diablo viene para robar y matar, y Cristo viene para dar vida y vida en abundancia. Es totalmente lo opuesto lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero le digo, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Ayudar a nuestro hermano y hermana con abundancia, con un gozo, de una generosidad, no porque pues estamos esperando algo de Dios, sino porque Dios es así. Así nos trata con nosotros y así nosotros también con otros. Estamos desviando un poco, pero es parecido también a lo que dice aquí, porque aquí Pablo está declarando que él predica la palabra de Cristo no para ganancia, no para avaricia, no para vanagloria, sino lo hace porque ama a sus propios como si fueran sus propios hijos. Aleluya. Para la gloria del Señor. Luego dice, tan grande, como le digo, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ay, hermano, escucha lo que está declarando aquí el apóstol. Él estuvo con ellos no tanto tiempo, no estuvo ahí tan grande tiempo, pero el amor que él que tuvo en su corazón por estas personas le sigue con él todavía hasta ese momento. Y dice que nosotros aún hubiéramos dado nuestra vida por ustedes, porque les había llegado a ser tan queridos, muy queridos, dice. Los amaba mucho. Este es una muestra de alguien que realmente es un siervo del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo nos ama a nosotros, porque Dios Padre nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿va? Que envió a su Hijo. Y nosotros, hermanos, cuando nosotros andamos en ese amor, con ese mismo amor, viendo a los demás, que estas preciosas almas que nuestro Señor ha creado en su propia imagen, ¿verdad? Y los amamos con un amor tan grande, tan precioso, ¿va? Para que ellos también conozcan y reciban de parte de Dios. Entonces, hermano y hermana, pues así es cuando nosotros estamos realmente, uno, mostrando el verdadero evangelio de Cristo, porque el evangelio está basado en amor, pero también ese evangelio ha tomado lugar en nuestro corazón y se está expresando por medio de nosotros el amor de Dios visto en nosotros también. Y eso es lo que vemos también en lo que dice el apóstol Pablo. Ok, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Es interesante lo que está diciendo. Él está diciendo, aunque ellos llegaron como apóstoles de Cristo, aunque los hermanos estaban allí, los habían recibido, los estimaba, obviamente, los apreciaba,
estaban ahí dispuestos a ayudarlos. Pero ¿qué dice Pablo? Nosotros, dice, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros. O sea que él mismo trabajaba para ganar su propio dinero, ¿verdad? Sus propios gastos. Se soportaba a sí mismo. Y aunque él está viajando en todas partes, donde sea que él va, predica el evangelio, pero también está trabajando para poder no ser gravosos, no ser una imposición, digamos, a los hermanos. Pero aún él predica el evangelio. Ese varón de Dios, donde sea que él está, su boca está hablando de Cristo. Si está trabajando en su trabajo, él está hablando de Cristo. Si, porque él hacía tiendas, ¿verdad? Es el trabajo que él hacía. Y cuando él está haciendo una tienda, está hablando de Jesús. Cuando alguien viene a comprar una tienda, le está hablando de Cristo, ¿verdad? El evangelio de Cristo no fue algo que hizo en la iglesia el día de domingo, sino el evangelio de Cristo fue su vida en cada momento. Toda su vida fue entregada a Cristo. En todo lo que hacía, la verdad no importaba. Todo momento era una oportunidad de hablar de Jesús y testificar de él. Y le digo, hermano y hermana, así nosotros también tenemos que ser, así como el apóstol Pablo. Y él dice, y él declara, porque vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Va? Entonces él se comportaba bien, ¿verdad? No tomó ventaja de nadie, los trataba con santidad, con justicia, irreprensiblemente, y él lo declara y los testifica delante de ellos para que ellos también lo confiesan que así fue. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvisteis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aleluya. Bueno, entonces, pues hermanos, como él está declarando que él los trató a los demás con santidad, con justicia, irreprensiblemente, se comportaba con los creyentes. Una vez más, le digo, hermano y hermana, esta palabra para nosotros también hoy día, y nosotros también cuando nos comportamos, especialmente con los creyentes, tenemos que comportarnos de la misma manera, santa, irreprensible, justamente, ¿verdad? Nos comportamos con nuestros hermanos. Y aun si un hermano nos haga mal, porque esto también pasó con Pablo, había hermanos que le hicieron mal, ¿verdad? Pero él, por su parte, él siempre se comportaba así, santa, justa y irreprensiblemente, ¿va? Y así nosotros también. Y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, también nosotros tenemos que portarnos. Y hablando otra vez, ¿verdad? Que no dejemos que el enemigo levante entre nosotros, que entre en esta carne pecaminosa para subir iras y pleitos y contiendas y acusaciones y tantas cosas que hay aún en la iglesia de Cristo que da tanta tristeza al corazón de Dios. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de Cristo, como Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y así como Pablo les trató a ellos como el Padre a sus hijos, así nuestro Padre nos trata a nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Y también nos exhorta a nosotros que estemos bien en sus caminos para que no se pierda, hermano, ese amor, por amor que el Señor nos
redarguye, que el Señor nos disciplina, porque si no lo hace, nosotros seríamos perdidos, nos perderíamos. Dios no quiere esto, ni para usted ni para nadie. Entonces nos exhorta, pero también nos consola, ¿verdad? Y así como Pablo, y Pablo hacía esto para la iglesia, pero Dios también lo hace para nosotros. Y bueno, dice en el 12 otra vez, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios y como os llamó que os llamó a su reino y gloria. Y esta es la esperanza que tenemos, ¿sí o no? Que nosotros un día estaremos con Dios en su reino y en su gloria. Y ante su gloria, ¿verdad? Eso es lo que nosotros anhelamos, esperamos. La esperanza que tenemos es que un día estaremos con Él en su reino, por la gracia del Señor y por el sacrificio de Jesús. Por lo cual, dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, aquí Pablo está otra vez declarando que ese evangelio que él predica, y hermano y hermana, el evangelio que usted predique, también, esta no es palabra de hombres. A veces nosotros no entendemos, o a veces, sea que si es palabra de hombres, entonces tenemos un gran problema. Si el que está dando la palabra está hablando por su propia fuerza y es palabra de hombres y no de Dios, entonces es una situación demasiado arriesgosa. Es un gran problema porque esta obra no es nuestra, es la obra de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser como Pablo, que cuando abrimos la boca, tenemos que confiar que ya no somos yo, ya no es el yo que está hablando, sino que es el Espíritu de Dios que vive en mí, que está hablando. Y le digo, hermano y hermana, que usted puede llegar a un punto cuando usted reconoce que ya no es usted hablando, porque usted no tiene esta sabiduría, usted no tiene esa capacidad, ¿verdad? Se da cuenta, eso no soy yo. Y si no es usted, ¿quién es? Tiene que ser el Espíritu Santo. Y le digo, hermano, como el apóstol Pablo aquí está declarando que la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de nosotros, de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Le digo, Dios habla por nosotros, habla usándonos a nosotros. El poder del Padre se manifieste cuando usted declara con su propia boca lo que el poder y la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque no es su palabra, es la palabra de Dios que está en su boca. Es el Espíritu Santo que habla y nos usa a nosotros para cumplir con los propósitos de Dios, para que el Señor avance su reino y su gloria, pero aquí también en la tierra. Y como Cristo dijo que oremos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, estamos pidiendo justamente esto, de que Dios venga, nos use a nosotros, a usted, hermano y hermana, que ponga su palabra en su boca, en la boca de usted, y luego que el poder del Padre esté en sus propias manos de usted, para que cuando usted impone las manos y usted ore, como dice en Santiago 5, que la oración ferviente de un justo puede mucho. Pues es la razón de que puede mucho, es porque ya no es su palabra, es la palabra de Dios que está en su boca actuando, como dice aquí, en nosotros los creyentes. Es la palabra de Dios la cual actúa en nosotros los creyentes.
Pero esa es la palabra de Dios, ¿de dónde viene? Viene de la boca de sus hijos. Y puede ser que venga de su propia boca de usted, hermano y hermana. Si usted se somete a Cristo, si busque a Dios, si anda en justicia, en santidad delante de Dios, el mismo Espíritu Santo le va a empezar a usar a usted si usted lo busca, si usted lo desea, si usted se esfuerza, si usted pague el precio. ¿Y qué es el precio? El precio no es más de presentar este cuerpo viejo como a sacrificio vivo y someternos a Dios y ser transformado por el Espíritu de Dios, como dice en Romanos 12. Entonces, hermanos, aquí estamos nosotros viendo, leyendo esta palabra que está delante de nosotros en esta tarde. Mire, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste en nosotros, la recibiste como la palabra no de hombres, sino de Dios, en verdad. Y así, hermanos, así es y puede ser en su propia vida, en su propia boca, en su propia experiencia. Pablo lo declara porque lo ha vivido y lo está viviendo y lo está declarando, ¿verdad? Pero ¿qué dice? La cual actúa en vosotros, los creyentes. Aquí lo declara, frente a sus ojos. La palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, los creyentes, hermano y hermana, es usted. La palabra de Dios o actúa en usted, hermano y hermana. Si usted es realmente un verdadero hijo de Dios, la palabra actúa en usted. Usted tiene todo derecho de clamar a su Padre y recibir respuesta. ¿Va? Usted tiene todo derecho de ejercer su fe y desarrollar una relación, la comunión del Espíritu Santo, dice en otro lugar. La comunión del Espíritu Santo es para usted, hermano y hermana, porque usted es hijo de Dios y usted es creyente en el Señor Jesús. La Biblia dice, no todos los que le dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, Mateo 7:21, pero dice, sino los que hacen la voluntad del Padre. Y de esto estamos hablando, que esa voluntad del Padre está en nosotros, los creyentes. Está en nosotros porque la verdad está en nosotros y esa verdad es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros, así como Pablo, ejercemos nuestra confianza, nuestra fe, pero también nuestra boca, ejercemos nuestra boca para declarar la palabra de Cristo, el Evangelio de Dios y ver que esa palabra no es palabra de hombres ni de su propia boca, hermano y hermana, sino es la palabra en verdad de Dios. Y esa palabra actúa en usted, hermano. En usted actúa la palabra de Dios. Gloria al Señor, porque esta palabra es viva para usted, hermano y hermana, para su vida. Es algo que puede transformarle a usted, transformar su vida y su caminar en Cristo. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea. Entonces, él está declarando que las iglesias entre los gentiles han llegado a ser imitadores de la iglesia de Dios en Israel, en Judea. Pero luego nos dice el por qué dice esto. Vamos a seguir leyendo. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Va? O sea que está diciendo que la iglesia de Jesús en Judea, en Israel, está siendo perseguido, está padeciendo cosas, ¿verdad? Y aquí en Tesalónica, la iglesia está siendo perseguido también por los de su propia nación, es decir,
Los gentiles están persiguiendo a ellos por ser cristiano, por creer en Cristo. De igual manera como está pasando en Judea. ¿Sabe qué? Es el mismo diablo en todas partes que quiere matar la iglesia de Cristo, vaya, apagar la obra de Cristo. Pero es el mismo Espíritu Santo en todas partes que nos apoya y nos defiende y nos levanta y avanza la obra de Cristo. Aleluya. Bueno, sigue diciendo los cuales, hablando de los judíos en Israel, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios, sino y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Le digo, hermanos, hay juicio. Cuando uno rechaza a Dios, hay juicio. Esta nación de Israel fue destruida. La gente fue muerta. Fue algo terrible que les pasó. ¿Y por qué les pasó en el año 70, cuando vino los ejércitos de Roma y sitiaron la ciudad de Jerusalén, y Jerusalén fue destruida y el templo fue quemada y totalmente destruido? Entonces, ¿por qué? Porque habían, como dice aquí, rechazado este mensaje de Cristo, esta oferta, esta oportunidad de ser perdonados por Dios, de entrar en su reino, de ser hechos hijo de Dios, y no querían. Igual también en esta nación había también personas que no querían nada que ver con este evangelio, con estas buenas nuevas que nosotros tenemos en Cristo, pero no lo querían. Y resulta para ellos, como para los judíos y hermanos también, para el mundo de hoy, los que rechacen a Cristo, los que rechacen la salvación de nuestro Dios y Padre, los que aman mejor las tinieblas que la luz de Dios, hay consecuencias, hay destrucción, hay muerte y muerte eterna. Y es terrible, hermanos. No lo deseo para nadie, pero es la ley y tiene que cumplirse. Entonces, por eso estamos aquí y Pablo dio su vida a esto de declarar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo y la salvación que hay en Jesús, para que los que quieren recibirlo, para los que el Espíritu Santo puede tocar sus corazones, para que ellos vengan a los pies de Cristo para salvación. El Señor lo puede rescatar, lo puede salvar. Pero hermanos, mire lo que dice. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y vemos que así fue en la nación de Israel. Ellos habían crucificado a Jesús, rechazado el mensaje de Jesús, y aún a la iglesia de Cristo los expulsaron. Y una vez que habían expulsado a la iglesia de Jesús, ya no hubo remedio para ellos, ya no hubo ni aún vida, porque luego cayó sobre ellos la ira de Dios. Y en una corta desviación, pero lo mismo espera a este mundo también, porque Cristo viene pronto y la Biblia declara, va a arrebatar a los suyos. Y una vez que la iglesia ya no está aquí, la ira de Dios va a caer y va a ser terrible en el extremo. Esta cosa viene sobre la tierra y posiblemente no tan lejos como uno piense. Pero no es porque Dios es malo, es porque nosotros somos malos y no queremos a Dios. Dios es justo y bueno y no quiere que nadie perezca, pero tenemos que proceder al arrepentimiento. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que pedir que Dios nos rescate, ¿verdad? Que creer que Cristo vino y que la obra de Cristo
cuando murió, que fue resucitado de estos muertos, porque esta es la esperanza que nosotros tenemos, que si Dios resucitó a Jesús de los muertos, a nosotros también nos va a resucitar. Es la promesa de la palabra, pero es también la esperanza que nosotros tenemos y la fe que tenemos en Cristo de que Dios lo va a hacer. Entonces, hermanos, nosotros también llegamos a ser imitadores de la iglesia de Dios en Judea también, porque nosotros, hermano y hermana, también vamos a llegar a ser perseguidos. Vamos a padecer cosas como ellos padecían, ¿verdad? Tanto en Judea como también entre los gentiles. Fueron perseguidos por los de su propia nación. Hermano, hermana, no es para asustarle, pero estos días vienen también para nosotros y para la iglesia de Cristo. Pero esto es para nuestra bendición, hermano y hermana, porque Dios ahora, con todo esto que está pasando y va a pasar en la tierra, Dios va a acabar con el reino de Satanás. Porque la palabra dice que cuando Cristo viene, el diablo es atado y echado en el abismo, hermanos, su reino se acaba por fin, aleluya, y por la gloria del Señor. Y pues aquí estamos nosotros manteniéndonos fieles en lo bueno o en lo malo, fieles al Señor Jesús. Y como dice la palabra, el que permanece hasta el fin será salvo. Pues estos somos nosotros también, así como ellos fueron, si nosotros también, como Pablo fue, así nosotros también, para que regresemos, lleguemos a lo mismo, ¿verdad? De recibir y ver que esta obra, digo, esta palabra de Dios también obra en nosotros, para que nosotros escapemos esta ira de que habla aquí. Bueno, aquí termina entonces este capítulo 2. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista, pero no de corazón, más, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, como desea regresar con él, ¿verdad? Es el deseo. Pablo quiere estar con sus hijos espirituales, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Sabe qué, hermano? Estamos es una pelea, ¿verdad? Es una lucha y Dios está con nosotros, pero hay un enemigo y ese enemigo nos puede estorbar. Es cierto, y hay ejemplos también en la Biblia, también de lo mismo. Daniel 11 es un ejemplo, o Daniel 10, perdón, es otro ejemplo de eso, pero no lo vamos a tocar ahora. Pero, pero lo mismo que el enemigo lucha contra nosotros, pero nosotros, hermanos, ganamos la victoria sobre el enemigo cuando nosotros confiamos en Jesús, cuando confiamos en el Señor, en el Espíritu Santo y nos sometemos a Él, no pidiendo lo que yo quiera, sino confiando y recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y en esto nosotros podemos eh, seguir avanzando y aun cuando el enemigo nos opone, si nos desvía, pues seguimos el camino que el Espíritu Santo nos abre delante de nosotros. Porque nuestro Señor abre caminos, hermano, delante de nosotros. Y aunque Pablo dice que quiso ir, pero Satanás le estorbó, no quiere decir que no va a ir, sino él va a seguir esperando en el Señor y sirviendo a Cristo donde sea que esté. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Cuál es la esperanza, gozo, corona que tiene Pablo? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿No lo sois vosotros? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, hermanos. Entonces, hermano y hermana, no importa. Usted no tiene que ser un pastor, no tiene que ser un evangelista, no tiene que andar como Pablo, ¿verdad? Viajando, haciendo viaje misionero, pero usted puede abrir su boca y dejar que el Espíritu Santo le use a usted
Usted puede traer un alma, aunque sea solo una sola alma, al Señor Jesús para que conozca salvación y sea salvo en el reino de Dios. Y cuando estamos delante de Jesucristo en su venida, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo y corona? Son esas almas, hermano y hermana, que nosotros hemos tocado con nuestra vida y con la ayuda del Señor, porque el deseo del Padre es que nadie se pierda. Entonces, cuando nosotros estamos aquí obrando y dejando, abriendo nuestra boca, ¿verdad, hermano? Solamente arriesgándose un poco para decir, ¿sabe qué? Cristo te ama. ¿Qué tan riesgoso es esto? Ver a una persona y decirle, ¿sabe? Cristo te ama. Jesús te ama, Dios es real. Y luego pueda, y le digo por experiencia, que en el momento que usted abre su boca y le dice, sabe, Cristo te ama, en ese momento viene otra palabra. Y la palabra viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le pone en su boca a usted otra palabra de bendición o una palabra para la vida de esa persona o ¿qué es la palabra? Una palabra de ánimo o una palabra de exhortación o lo que sea. El mismo Espíritu Santo le pone en su propia boca, hermano y hermana, algo que el Espíritu Santo quiere ministrar a la vida de esa persona que está enfrente de usted, que usted tal vez ni conozca, pero el Señor lo ama. Y yo sé que requiere un poco de valentía, ¿verdad? Para vencer su propio miedo. Y yo sé, porque yo he pasado lo mismo. Es una lucha, ¿verdad? Me acuerdo una vez que había una persona y tenía un derrame, ¿verdad? Y yo sentía que el Señor quería que yo orara para esa persona y hasta el Señor lo iba a sanar, pero por el miedo, hermano, no lo hice. Y hasta el día de hoy me quedo pensando, ¿qué habrá hecho, Señor? ¿Va? Entonces, hermano, vence ese miedo, vénselo. No tiene parte ni suerte en los que se llaman hijos del Altísimo. Usted es llamado para ser usado por Dios. Usted nada más extiende su mano y dé su mano a su prójimo en amor y luego abre su boca, cuéntele cuánto Cristo le ama, cuéntele que Dios está con usted, que Dios le va a ayudar y luego el mismo Señor le va a hacer una obra que le va a dejar a usted hasta asombrado. ¡Wow! Mire lo que hizo Dios. Lo he visto, hermano, con mis propios ojos. Wow, mira lo que hizo Dios. Y uno se da cuenta, pero no fui yo. Yo no supe hacer esto, yo no sabía, yo no soy tan ungido, ¿verdad? Pero Dios sí, Dios es la unción y pone esa unción sobre quien Él quiera. Y esa persona puede ser usted, si usted quiere. Entonces, Padre, te damos gracias esta noche por esa preciosa palabra, Señor. Y la enseñanza que nos diste también esta noche. Gracias, Espíritu de Dios. Te pido, Señor, que nosotros seamos así como Pablo y como esa iglesia preciosa de los tesalonicenses, que podamos nosotros también andar como Pablo, aún fatigado y trabajando, pero confiando en ti, Señor. Y aún, Señor, cuando estamos nosotros siendo perseguidos, que tú nos uses, Señor, para bendecir la vida de esa persona. Señor, te pido entre nosotros los mismos creyentes que el amor de Cristo se manifieste entre nosotros. Señor, quita de nosotros y cierra toda puerta al diablo, Señor, entre nosotros, donde nosotros le demos lugar. Que seamos nosotros los imitadores, como dice aquí, de la iglesia de Cristo, donde sea que estemos. Y aún perseguidos, Señor, nosotros somos tuyos. Te pido por cada hermano y hermana que esté mirando, Señor, que en cada momento ese amor de Cristo se manifieste en nosotros. Esa palabra, Señor, preciosa, también tome lugar en nosotros.
Y en nuestras familias pedimos, Señor, por nuestros familiares, hijos e hijas, padres, madres, esposos. Sea usted, Señor, en nosotros. Y te damos la gloria. Y decimos, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano y hermana, gracias por su tiempo. Este es el capítulo 2. Y le voy a pedir a mi hermana Charito si ella tiene algo que quiera compartir también. Vamos a darle su chance porque está aquí con nosotros. Pero hermano, esa palabra es preciosa, léala. No deje ni un solo día pasar que usted no esté leyendo la preciosa palabra de Cristo. Amén, hermana. Sí, buenas noches. Em, es como usted dice, ¿no? Nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditarla, y porque no solamente el apóstol Pablo lo vivió muchas cosas, pasó muchas cosas. Eh, Nosotros estudiando acá nos damos cuenta que también estamos sufriendo, o vamos a sufrir, o ya pasamos algo que también ellos sufrieron, y es bueno saber que a nosotros también nos puede pasar muchas cosas, ¿no? Que como dice ahí, habla el apóstol Pablo de que el Satanás nos estorbó. Pero acá en el primer versículo quiero ver eh, cómo en el versículo contento, se ve el apóstol Pablo que está muy contento con esta iglesia, ¿no? Porque aparte de estar un poquito de tiempo, porque fue perseguido, fue expulsado de ahí también por los judíos que siempre andaban persiguiéndolo a él, y a veces no podía dar mucha enseñanza espiritual a ellos, pero el apóstol Pablo está muy contento acá, y dice que lo recibieron a Dios, y él está contento de que en medio de esa tribulación, pruebas que tuvieron, ellos permanecieron en la fe, le siguieron. En el versículo 2 ahí en, dice en la última parte, en medio de gran oposición, escucharon ellos, y el Evangelio y siguen, y no pararon. Y cuando el apóstol Pablo manda a verlos cómo están, reciben con gozo las buenas noticias de que esa iglesia está muy bien, y está tan contento como cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando nosotros predicamos a una persona, nos da mucho gozo, estamos contentos. Una almita para Dios, una almita se salvó, sabes que aceptó a Jesús, tal persona, mi familia o la vecina. Es bonito, es lindo, y no debemos nosotros perder, digamos, ese gozo de predicar la palabra del Señor. No importa cuántas persecuciones vengan, eh, no perdamos nosotros ese gozo de predicar la palabra, de saber que vienen una almita más al Señor, y eso el apóstol Pablo muy contento, y para nosotros también, o sea, todo lo que le pasaba a él nos pasa a nosotros también. Pasó tribulaciones, persecuciones. No sé si todos nosotros, los que estamos en el estudio, los que van a escuchar, han pasado persecuciones, pero yo tuve también persecuciones, tuve hasta malos tratos hacia mi persona, eh, y es más, y es lindo porque cuando uno pasa algo, como decía el pastor, el Espíritu de Dios nos da más gozo. El Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros mientras nosotros estemos ocupándonos de las
cosas del Señor, buscando las almitas para Dios, predicando la palabra. Siempre vamos nosotros a sentir ese gozo del Señor y nunca vamos a dejar de decir, o sea, nunca vamos a dejar, digamos, me persiguieron, no me voy más. eh, Eso que no se nos ocurra jamás, porque vamos a perder el gozo de cuando una persona se salva, el gozo de predicar la palabra y, y estar como tibios y estar como casi muertos espiritualmente, eso que Dios nos libre, ¿no? De todo eso. Tenemos que hablar el evangelio como el apóstol Pablo habla acá y ser sinceros, ¿no? Con el Señor, porque, digamos, agradándole a Dios en todo, no agradando a los hombres, eh, como escuchábamos hace tiempos, hace unos meses escuchábamos a un hermano de África que decía que el Señor le reclamaba que como que lo había, dejó de buscar la aprobación de Dios porque estaban aprobándole los hombres a él, ¿no? Y, y, y Dios llegó el momento que lo reclamó, le dijo, no me preguntaste si me agrada o no me agrada, digan, qué bien que hiciste. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, como decía el pastor. Eh, el- la palabra del Señor lo hace Él. Nosotros solo somos un instrumento y no tenemos tampoco que cargarnos, buscar, digamos, predicar por dinero ni nada de eso la palabra del Señor, porque la palabra dice que nosotros busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, que después todo vendrá por añadidura. Entonces no podemos tampoco permitir a nuestro corazón, a nuestra alma, que prediquemos la palabra con el fin de tener alguna ganancia, como dice acá, o por avaricia en el versículo 5. Y es tan bonito esto del apóstol Pablo, aunque haya persecuciones. Yo creo que ya les conté, mi suegro empezó a decirme muchas cosas, que te va a pasar esto por haberte cambiado de religión, Dios te va a romper las patas, me decía a mí, porque yo me iba a la iglesia, te va a romper las patas, me decía, y resulta que Dios siempre me guardó y a quien casi le rompe las patas era el nieto de mi suegro. Y bueno, y da pena también eso, ¿no? Pero nosotros debemos ser, como dice el pastor, usted, tenemos que hacer la voluntad de Dios. No importa, no importa lo que nos toque pasar, porque es peor que venga los juicios, la ira de Dios contra nosotros, que sabiendo nosotros, teniendo el mensaje más lindo, las noticias más lindas que podemos dar a una persona, nos descuidemos y nos quedemos nosotros mismos o a la vez, como dice, nosotros no dejamos ni entrar ni salir a la gente, ni entramos ni dejamos entrar a la gente. Y que Dios nos libre de ser esas personas, ¿no? Más bien que nosotros seamos esas personas de buen ejemplo para ellos, que ellos también quieran seguir a Dios. Como dicen el 10, vosotros sois testigos de Dios, testigos, y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es importante siempre el buen ejemplo para que los nuevos creyentes no se pierdan, porque ellos de alguna forma, nosotros no nos damos cuenta que nos están mirando a ver cómo nos comportamos.
y siempre tenemos que ser de buen ejemplo para ellos, amando, como dice el apóstol Pablo, dice, si en el 8, volviendo un poquito al 8, dice, sino que también nuestras propias vidas, dice, a ver, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarlos no solamente el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Dios siempre, como Él quiere que nosotros entreguemos todo de nosotros para que Él pueda usarnos. Y lo más importante de acá, lo que Pablo hacía era predicar la palabra, buscar almas, salvar las almas, que los creyentes, que los gentiles se salven, y no ser como los judíos que eran estorbo, fueron un estorbo, fueron una piedra como decimos acá, una piedra en el zapato. Los judíos para el apóstol Pablo siempre andaban persiguiendo, siempre hacían líos, siempre provocaban tribulaciones a donde él iba. Y Dios no quiere eso, porque tarde o temprano va a llegar los juicios a ellos, y si nosotros dejamos de hacer también. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que lo peor que a nosotros nos puede pasar es que dejemos de sentir la presencia de Dios. Para mí es, como dice, en una parte había un comentario que decía, lo más difícil, lo más fuerte que puede pasarle a un creyente es que deje de sentir la presencia del Señor. Y si nosotros, teniendo todo, teniendo la palabra, teniendo el mensaje, teniendo la salvación, teniendo, digamos, la presencia del Señor, no lo hacemos, nos puede venir eh, el, digamos, el juicio, y también podemos quedarnos en del arrebatamiento que va a venir. O sea, si nosotros no hacemos, nos descuidamos de todo, vamos a estar muy mal. Entonces, en estos tiempos tan difíciles que se nos viene, porque ya nos están advirtiendo, Dios nos advierte que vienen días muy difíciles, entonces debemos de estar más fuertes con la palabra, leyendo la palabra, afirmándonos en la palabra del Señor. Eh, a ver, y acá en el final vamos a tener el gusto, yo espero verlo, espero conocerle al apóstol Pablo, y que él diga, leíste mis cartas, escuchaste leíste lo que yo escribí, eh, eh, como dice acá, vosotros sois nuestra gloria y gozo. La alegría que tendrá el apóstol Pablo cuando vea a la iglesia del Señor también, y que diga, estos leyeron mi carta, ellos creyeron lo que yo escribí, ellos eh, eh, amaron lo que yo escribí, le amaron al Señor, pasaron lo que yo pasé, y bueno, y ahora nos vamos a conocer, y eso a mí me gusta muchísimo. Digo, algún día lo voy a ver al apóstol Pablo, porque yo como lo puse a él como yo cuando lo conocí al Señor leí el Nuevo Testamento todo, pero yo decía, si le sigo al Señor Jesús, Él es Dios, y me parecía muy difícil seguirlo a Él. Entonces yo dije, yo voy a ver quién le siguió mejor, quién me habla más lindo, quién lo conoció más a Cristo Jesús espiritualmente. Y lo encontré al apóstol Pablo, y yo dije, Señor, yo voy a hacer todo lo que el apóstol Pablo hacía. Todo voy a seguir. Y fue de muchísima bendición, y yo creo que para mí
va a ser, digamos, una alegría enorme, un gozo grande, conocerlo allá, porque yo pienso, yo me quiero ir al cielo. Aleluya, hermana. Yo también me quiero ver al cielo, aleluya. Amén. Yo creo que todos tenemos ese deseo, ¿verdad? De ir al Sí, cielo. Y el Señor lo ha hecho posible, ha abierto el camino para todos nosotros, pero también nos ha dado a nosotros un increíble regalo. Y ese regalo es el poder traer almas con nosotros al reino de los cielos. Imagínese, si nosotros sí, podemos, así como Pablo, traer almas, y si fuera posible hasta muchas almas al reino de los cielos, a conocer la gloria de Dios y el gozo y el amor de Cristo y escapar ese terrible lugar de castigo y ira, pues nuestro gozo será, como dice, lleno de la gloria de Dios. Amén. sí. Gloria a Jesús. Yo cuando veo que ustedes salen a predicar, yo digo, no, ojalá fueran todos, aunque no tengan ganas, pero yo creo que yendo otra vez y otra vez, algo va a poner en mi corazón el Señor, no en el corazón de los que, aunque no tengan, no sientan ese deseo de predicar, pero vayan a respaldar, vayan, que ya van a empezar a sentir ese gozo y van a empezar a decir, yo también quiero predicar, denme, no sé, el micrófono para que me escuchen más gente, no sé, pero vayan a predicar, acompañen, es lindo eso. Yo también los sábados me estoy yendo con unas hermanas seguimos, agarramos una calle de nuestro barrio, vamos de principio a fin de la calle, vamos predicando, hay mucha gente que está afuera en las puertas, otros tenemos que golpear, pero yo no, yo me voy, aunque a veces no consigo ni un alma para el Señor, vamos predicando, pero no quiero perder ese deseo de estar predicando, de salir y hacer la obra del Señor. Eso, por eso me voy yo siempre con ellos, porque no quiero perder eso que me dio el Señor, aunque, como digo, aunque no se entregue ninguno, pero yo sé que salí y Dios, por cualquier palabra que, que salga de nuestros labios, algo va a hacer el Señor en el corazón de ellos, ¿no? Pero el asunto es que yo no quiero perder ese gusto de salir a predicar la palabra del Señor, porque debe ser feo no tener ganas, no sentir en el corazón el deseo de ver a otra persona también que conozca del Señor o que haya fiesta en el cielo, no sé, algún día vamos a estar nosotros también allá y vamos a conocer las fiestas que sabrán hacer cuando se salva a alguien, ¿no? Entonces, eso tenemos que cuidar, yo pienso que tenemos que cuidarnos de no perder ese gusto de salir y predicar y sentir, buscar más de sentir lo que Dios siente por esas personas que todavía no conocen la palabra, no conocen a Cristo Jesús. Y sabe, usted no sabe lo que el Señor va a hacer. La misma palabra dice que uno siembra y otro ciega. Entonces, usted saliendo, invitando, hablando de Cristo, usted no sabe la semilla que puede haber sido plantada. Y no sabremos, la verdad, no sabremos hasta que estamos ahí con el Señor y el Señor nos cuenta, ¿verdad? Nos muestra el resultado de nuestro trabajo. Pero le digo algo en 1 Corintios capítulo 15, es el último versículo del capítulo, no me acuerdo el número, pero ahí declara que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano.
Entonces, cualquier cosa que usted haga, hermano o hermana, en el nombre de Cristo, y siendo y sometiéndose al Espíritu Santo y siendo guiado, dirigido por el Espíritu de Dios, esta obra no está en vano. El mismo Señor está con usted, el mismo Señor está haciendo la obra y el Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad? Y aunque usted no lo vea, ni aún en ese momento, ni tal vez ni aún en su vida, vea el resultado de lo que el Señor hizo, ese resultado aún cuenta para usted y también para el alma que el Señor quiere salvar. Imagínese. Amén. Ujú. Es lindo, o sea, Dios decidió así, ¿no? Y nosotros todos tenemos que poner ese deseo o pedirle al Señor que ponga en nosotros el querer como el hacer, como dice en Filipenses, su voluntad, porque es como que la mayoría estamos tan fríos, no salen no salen a predicar, no quieren salir de la iglesia. Por ejemplo, salimos 4 y están siempre anunciando, tenemos que salir, vamos a salir tal día, vamos a salir, les espero, hablen, comuníquense en cuántos van a ir. No, nadie dice nada y es triste todo eso, igual que la oración, tampoco, tampoco se añaden a la oración, nada, nada. Entonces todo eso da mucha pena y yo creo que son momentos más difíciles donde nosotros tenemos que estar más fuertes, no sé, pero no tenemos que abandonar el camino, ni abandonar, ni descuidar los dones que Dios nos ha dado, los talentos, y tenemos que hacerlo. Aunque nos cueste un poco, mucho, lo que sea, pero tenemos que salir, salgamos, aunque sea acompañar, aunque no haga nada, yo creo que Dios algo hará, alguna palabra o no sé, algo va a hacer para que animarnos un poquito más cada vez que salgamos y después vamos a trabajar contentos juntos con nosotros y contento Dios también, ¿no? Porque yo creo que Él también se goza. Amén, amén, así es. Aleluya. Muy bien. Pues hermana Juana, bienvenida. Veo que la hermana Juana que con él se conectó. ¿Cómo anda ahí en Bolivia? Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a acabar con, ahí está la hermana. ¿Cómo anda, pastor? No me Bendecido. estoy pudiendo conectar bien. Bienvenida. Oh, ¿cómo anda, pastor? Bendiciones. Gracias. Sí, amén. Bueno, entonces con esto creo que vamos a acabar este capítulo 2 de Primero de Tesalonicenses. Como le digo, ese libro es hermoso, ¿verdad? El libro de Tesalonicenses. Pero también vamos a ver que hay también temas aquí, como vamos avanzando, temas que son profundas, temas doctrinales importantes tanto en el arrebatamiento como en la venida del anticristo. El apóstol Pablo trata temas también fuertes en estos libros, ambos el primero y el segundo libro de o carta a los tesalonicenses. Pero hasta el momento, ¿verdad? Él está pues saludando a la iglesia y y pues animándolos también, pero vamos a seguir viendo qué más tiene que decir el apóstol Pablo a estos hermanos ahí hace tantos años, pero su enseñanza que da a ellos también nos lo da a nosotros para la gloria del Señor y es siempre algo hermoso tener aquí, ¿verdad? Esta bendición de poder compartir la palabra que el Señor dio aún a esa iglesia hace tantos años,
pero nos siguen informando hasta nosotros, hasta el día de hoy. Amén. Para la gloria del Señor, aleluya. Bueno, hermana, Sí, perdón. es hermoso que Dios, cómo pudo, cómo, no cómo pudo, cómo Dios guardó su palabra hasta que llegue a nuestras manos, porque es hermoso y a cuántos más todavía faltará, pero cómo Dios pone delante de nosotros escrito todo lo que Dios quería, ¿no? Y qué bendiciones para nosotros, realmente, Ujú. realmente sí. Aleluya. Pues gracias, Señor. Amén. Bueno, Amén. hermana Charito, ¿nos quiere luego terminar aquí? Sí, Despedir. sí. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, mi Dios amado, porque sos tan bueno con nosotros, Señor, que permitiste, Señor, que una vez más, Padre, pudiéramos estudiar tu palabra, Señor, conocer tus planes, conocer tu voluntad, Señor amado, y ponernos en nuestro corazón que nosotros también, Señor, nos preparemos, Señor, para todo lo que pueda venir, Señor, estar siempre firmes, Padre, que tu palabra, Señor, siempre sea, Señor, para nosotros esa firmeza, Señor, para que nunca, nunca decaiga nuestra fe, nunca perdamos la confianza en vos, Señor amado, más bien cada vez crezca más, no importa lo que venga, Señor. Hagamos tu voluntad, Señor, prediquemos tu palabra, Padre, y guardemos tus mandamientos y que haya mucha, mucha gente que cada día, Padre, conozcan más de vos para que mucha gente más te dé la gloria a vos, mi Dios amado. Gracias por tu siervo, Señor, que siempre, siempre está ahí para ayudarnos, Señor, para ayudarnos a leer y a entender tu palabra, Padre. Y gracias por Juanita, Padre, que pudo conectarse y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes siempre, Señor, a estar leyendo tu palabra, escudriñando, pensando, Señor, pensando todo el día en tu palabra, Señor amado. Gracias por la familia de tu siervo, Pastor Raymond. Señor, y por la familia donde está Juanita, Padre. Te pedimos que los bendigas a todos en el nombre de Jesús y también a los que van a escuchar esta enseñanza, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias a todos y aquí nos vamos a acabar este estudio para el día de hoy, pero sigue con nosotros. Aquí estamos siempre estudiando esta preciosa palabra porque pues Dios es el que merece, ¿verdad? Que le demos atención a su palabra. Amén. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Señor le guarde y siempre le lleve en su camino de justicia. Amén.